Había una mancha carmesí en el piso de caoba la mañana en que Clara se presentó a la entrevista, y un hombre de traje a la medida la limpiaba en silencio con agua mineral. Lorenzo no se disculpó por el desorden. Ni siquiera la miró. Solo dejó caer una pila de libros contables encriptados sobre el escritorio y le dijo que tenía 10 minutos para encontrar $2 millones desaparecidos. 7 secretarias habían huido esa misma semana. Clara no parpadeó. Simplemente jaló una silla y empezó a leer. La corporación Rossi ocupaba los 3 pisos superiores de un monolito de vidrio y acero en el centro de Chicago. Desde afuera, era un imperio de logística y transporte marítimo. Desde adentro, era una fortaleza. Se podía sentir el cambio de presión en el aire en el momento en que el elevador pasaba el piso 50. El aire se volvía más delgado, más frío. Clara Hayes salió del elevador un martes. Tenía 26 años y cargaba $30.000 en deudas que le había dejado un hombre que le prometió el mundo y luego empeñó su auto para comprar fentanilo. No tenía tiempo para el miedo. El miedo era un lujo para la gente que no tenía avisos finales de desalojo pegados en la puerta. Pasó junto a una chica que en ese momento lloraba sobre una caja de cartón. La chica no podía tener más de 22 años, el rímel corriéndole en gruesos surcos negros por las mejillas. Un hombre grande, de nariz aplastada y un traje que costaba más que el seguro de vida de Clara, guiaba con firmeza pero también con suavidad a la chica llorosa hacia el elevador de bajada. Solo le traje el café equivocado y la chica, aferrándose a una engrapadora como si fuera un salvavidas. Era solo un latte. No sabía. El hombre grande suspiró. Te lo dije, muchacha. Negro, sin azúcar. Trajiste leche a ese cuarto. Tienes suerte de que solo te hayan despedido. Clara los vio alejarse. Ajustó el agarre sobre su maletín barato de piel sintética y caminó hacia el escritorio de la recepcionista. La recepcionista la miró con una mezcla de lástima y agotamiento. ¿Tú eres la de las 9? Preguntó la recepcionista, sin molestarse en revisar la agenda. Sí, Clara Hayes. Suerte. Está de mal humor. La última duró 45 minutos. El récord son 3 días. La oficina de Lorenzo Rossi estaba al final de un pasillo largo y ancho, vacío de cualquier obra de arte. Sin frases inspiradoras, sin pinturas abstractas que suavizaran el ambiente estéril. Solo unas pesadas puertas de roble al fondo, flanqueadas por 2 hombres que parecían leer estados financieros por diversión y romper rótulas para hacer ejercicio. Registraron a Clara, no un cacheo cortés y superficial, sino una revisión minuciosa e invasiva que la dejó plenamente consciente de en qué terreno se había metido. Ella no se inmutó. Solo dejó que terminaran. Recogió su maletín y entró. Lorenzo estaba de espaldas a la puerta, mirando la extensión gris de la ciudad. Era alto, de hombros anchos. Vestía un traje gris carbón que se movía con él sin esfuerzo, como una segunda piel. No se volteó cuando la pesada puerta de roble se cerró detrás de ella. Llegas tarde, dijo. Su voz era un barítono bajo. No retumbaba. No hacía eco. Simplemente dominaba el espacio. Era el tipo de voz que no necesitaba gritar para hacerse oír sobre un disparo. Su equipo de seguridad tardó 72 segundos en revisarme, dijo Clara. Su voz era plana, neutral. No ofreció una disculpa. Las disculpas eran señal de debilidad en cuartos como ese. Lorenzo se volteó. Tenía un rostro tallado en granito y agotamiento. Ojeras oscuras le marcaban la piel debajo de los ojos. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía capaz de quebrar dientes. La miró. La miró de verdad. La mayoría de los hombres veían a Clara y no veían gran cosa. Vestía colores apagados, beige, azul marino, gris pizarra. Se recogía el cabello castaño en un moño apretado y severo. No usaba maquillaje. Había pasado los últimos 5 años perfeccionando el arte de ser invisible. Siéntate, ordenó él. Clara se sentó. La última chica lloró cuando levanté la voz, dijo Lorenzo, caminando hacia su escritorio. Era una losa enorme de madera oscura, completamente vacía salvo por una laptop, un teléfono fijo y un cenicero de cristal. La anterior a ella intentó acostarse conmigo para asegurar el puesto.
La anterior a esa hizo demasiadas preguntas sobre por qué nuestras cajas de embarque desde Palermo pesaban 140 kilos más de lo que decía el manifiesto. Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas sobre el escritorio. Despido gente. La despido seguido. No tolero errores. No repito lo que digo, y no me importa tu vida personal. Si necesitas un día de salud mental, renuncia. Si quieres platicar del clima, ve a trabajar a una panadería. Estás aquí para manejar mi agenda, filtrar mis llamadas y procesar documentos que vas a olvidar de inmediato que leíste. ¿Entendido? Sí, dijo Clara. Lorenzo entrecerró los ojos. No preguntaste cuál es el sueldo. La agencia dijo que era el doble de la tasa del mercado. Supongo que hay una razón para eso. Supongo que la razón está sentada frente a mí. Algo cruzó fugazmente el rostro de Lorenzo. Molestia, diversión. Se esfumó antes de que Clara pudiera identificarlo. Él empujó una pila de carpetas sobre el escritorio. Hay una discrepancia en estos libros. Faltan $2 millones sin justificar. Tienes 10 minutos para encontrarlos. Si no puedes, usa la puerta por donde entraste. Clara jaló las carpetas hacia ella. Abrió la primera. Números, columnas, cientos de páginas de ellos. No levantó la vista. No suspiró. Simplemente empezó a rastrear las líneas con el dedo índice, los ojos yendo de un lado a otro. El cuarto estaba en absoluto silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj de péndulo en el rincón y el ocasional roce del papel. Lorenzo la observaba. Esperaba que el pánico empezara a los 3 minutos. Era entonces cuando normalmente se daban cuenta de que era una trampa. Para el minuto 5, normalmente empezaban a sudar. Para el minuto 8, empezaban a inventar excusas. Clara no hizo nada de eso. A los 9 minutos y 40 segundos exactos, cerró la última carpeta. La deslizó de regreso sobre el escritorio. ¿Y bien?, preguntó Lorenzo, cruzando los brazos. El dinero no está perdido, dijo Clara en voz baja. Lo movieron. En la página 42 hay una entrada de mantenimiento de la flota, inflada exactamente en $800.000. En la página 112, honorarios de consultoría a una firma en Malta por $1.200.000. Esa firma no existe. Los números de ruta apuntan de vuelta a una empresa tenedora. Hizo una pausa. Usted no perdió $2 millones. Los lavó. El silencio que siguió fue sofocante. Lorenzo la miró fijamente. Su mirada era pesada, evaluadora. Hombres habían sido golpeados casi hasta la muerte por notar menos que eso. Clara sostuvo su mirada. No lo desafió. Solo expuso un hecho. Su café, dijo Lorenzo por fin, la voz bajando una fracción de octava, va a ser negro. Si le pone azúcar, lo voy a estrellar contra la pared. Esté aquí a las 6 de la mañana. Clara se puso de pie. Sí, señor Rossi. Giró y salió caminando. No miró atrás. Le temblaban las manos, pero esperó a estar dentro del elevador, bajando 50 pisos hacia la realidad, antes de permitirse respirar. Sobrevivir en el mundo de Lorenzo Rossi requería un conjunto muy específico de habilidades. Había que ser sorda, ciega y muda, pero al mismo tiempo poseer una memoria fotográfica y una previsión perfecta. Clara sobrevivió su primera semana, luego la segunda. Cuando pasó un mes, los hombres de narices aplastadas y sacos abultados dejaron de apostar sobre qué día la despedirían. Empezaron a saludarla con la cabeza cuando llegaba a las 5:45 todas las mañanas. Aprendieron su nombre. Ella no aprendió el de ellos. No quería conocerlos. Su rutina era implacable. Llegar. Preparar el café. Exactamente 2 cucharadas y media de tueste oscuro. Agua filtrada. Sin azúcar. Sin crema. Colocarlo en el lado derecho de su escritorio, a exactamente 8 centímetros del borde. Ordenar el correo. Los sobres blancos iban directo a la trituradora. Los sobres manila iban a la caja fuerte. Los correos encriptados se imprimían, se colocaban en una carpeta de cuero y se le entregaban a Lorenzo cuando entraba a las 6:30.
Casi nunca le hablaba. Cuando lo hacía, eran órdenes secas. Consígueme los números de Palermo. Cancela mi tarde. Diles que si el cargamento vuelve a llegar tarde, quemo la bodega. Clara transmitía los mensajes al pie de la letra. No suavizaba sus amenazas. No ofrecía cortesías a los hombres aterrados del otro lado de la línea. Era un conducto sumamente eficiente e invisible. Lorenzo empezó a notar el silencio. Era un hombre acostumbrado al ruido. El ruido de los aduladores clamando por su favor. El ruido de los enemigos tramando su caída. El ruido de su propia mente violenta e inquieta. La gente a su alrededor siempre hacía ruido. Respiraban demasiado fuerte. Se movían en sus sillas. Tosían. Intentaban llenar el silencio con charla inútil porque el silencio los incomodaba. Clara era dueña del silencio. Existía dentro de él. Se quedaba de pie en su oficina 20 minutos esperando a que terminara una llamada para entregarle un documento, y él genuinamente se olvidaba de que estaba ahí. Ella no golpeteaba el pie. No suspiraba. Solo esperaba. Eso empezó a inquietarlo. Y a Lorenzo Rossi no le gustaba sentirse inquieto. Empezó a ponerla a prueba. Cosas pequeñas al principio. Dejó caer deliberadamente una pila de fotos confidenciales al piso, fotos granuladas de vigilancia de un jefe rival reuniéndose con un agente federal encubierto. Clara se arrodilló, las recogió, emparejó los bordes y las colocó boca abajo sobre su escritorio. No se detuvo en las imágenes. Su ritmo cardíaco no se aceleró. Él dejó su agenda completamente en blanco durante 3 días y se negó a decirle a dónde iba. Ella rastreó sus movimientos por los cargos de su tarjeta de crédito, los manifiestos de vuelo y rumores susurrados del equipo de seguridad, manejando toda la empresa sin problemas mientras él estaba incomunicado. Cuando volvió, no había ningún atraso. Todo estaba resuelto. La prueba final llegó un jueves lluvioso de noviembre. Clara entró a su oficina a entregarle su espresso de la tarde. El cuarto olía a ozono y a colonia cara. Lorenzo estaba parado junto a la ventana, mirando la lluvia azotar el cristal. En el centro de su escritorio, tirada casualmente junto a la laptop, había una Glock 19. No estaba enfundada. El seguro estaba quitado. Una bala en la recámara era visible en el indicador de carga. Clara se detuvo. Miró el arma. Miró la espalda de Lorenzo. La mayoría de la gente hubiera retrocedido fuera del cuarto. Algunos hubieran preguntado si todo estaba bien. Unos pocos habrían entrado en pánico. Clara dio un paso adelante. El arma estaba justo donde necesitaba colocar la taza de espresso. No dudó. Estiró la mano libre, tomó la Glock por la empuñadura texturizada, y la deslizó suavemente 15 centímetros hacia la izquierda. Puso el espresso en su lugar designado, perfectamente alineado con el borde del escritorio. Su cita de las 3 con los representantes del sindicato llamó a confirmar, dijo Clara, su voz un zumbido constante y monótono. Los cambié a las 4. Necesita revisar primero las pérdidas trimestrales de la Operación del Sur. Lorenzo se volteó despacio. Miró el arma. Miró el espresso. Miró a Clara. Moviste mi arma, dijo. No era una pregunta. Estaba en el camino del café, respondió Clara. Lorenzo se acercó más. Se alzaba sobre ella, su presencia física un peso pesado y sofocante. Se inclinó, invadiendo su espacio personal. Clara no retrocedió. Se mantuvo firme, los ojos fijos en su barbilla. Mirarlo a los ojos era un desafío. Mirar al piso era su misión. La barbilla era territorio neutral y seguro. ¿Sabes usar eso?, preguntó él, señalando con la cabeza el arma. No, mintió Clara. Sabía exactamente cómo usarla. Su padre había sido policía antes de beberse el hígado hasta morir, y le había enseñado a disparar antes de que tuviera edad para manejar. No le tienes miedo. Es un objeto inanimado, señor Rossi. Solo hace lo que la mano que lo sostiene le ordena. Lorenzo la miró fijamente. La armadura cínica que llevaba puesta, los muros defensivos construidos por años de traición y sangre,
Parecían engancharse en su absoluta e inquebrantable neutralidad. Se dio cuenta en ese momento de que Clara no solo era callada, estaba muerta por dentro. Había sobrevivido algo que le había quemado el pánico de los nervios. «Consígueme los reportes trimestrales», murmuró él, retrocediendo un paso. «Ya están en su escritorio, bajo la carpeta secundaria». Ella se dio la vuelta y se fue. Lorenzo tomó su espresso. Estaba perfectamente caliente. Miró la puerta cerrada, un nudo extraño y desconocido formándose en su pecho. Había contratado a una máquina, o eso creía. La ilusión de una oficina corporativa legítima se hizo pedazos un martes a mediados de diciembre. Clara estaba en su escritorio escribiendo las minutas de una junta de consejo que en realidad había sido una negociación territorial. Las puertas exteriores de la suite ejecutiva se abrieron de golpe. La recepcionista de afuera ni siquiera tuvo tiempo de presionar el botón de pánico. 4 hombres entraron. No eran hombres de Lorenzo. Vestían trajes baratos y se movían con una energía imprudente y frenética. Clara reconoció el tipo de inmediato: músculo de bajo nivel, ambicioso, estúpido y desesperado. Pertenecían a la banda Moretti, una facción rival que le había estado quitando territorio a Lorenzo durante 6 meses. «¿Dónde está?», ladró el líder, una cicatriz gruesa partiéndole la ceja izquierda. Tenía un revólver sujeto flojamente en la mano derecha. Clara dejó de escribir. No fue por el teléfono. No gritó. Lentamente apoyó las manos sobre el regazo. «El señor Rossi está en una junta», dijo Clara con suavidad. «¿Tiene cita?». El hombre soltó una risa dura y fea. Avanzó hacia su escritorio, apuntando el arma a su pecho. «Qué linda, levántate. Abre la puerta». En ese instante exacto, las pesadas puertas de roble de la oficina de Lorenzo se abrieron hacia adentro. Lorenzo estaba parado en el umbral, sin el saco del traje, las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos cruzados de músculo y tinta. Detrás de él, en el piso de su oficina, un hombre sangraba profusamente por la nariz rota. Lorenzo captó la escena en una fracción de segundo: los 4 hombres, el arma desenfundada, Clara sentada inmóvil. El aire del cuarto se tensó como un cable a punto de romperse. «Baja el arma, Tommy», dijo Lorenzo. Su voz era terroríficamente calmada. Era la voz de un hombre que calculaba la trayectoria de una bala y el tiempo que tomaría romper una tráquea. «Queremos lo que nos toca, Lorenzo», gruñó el hombre, Tommy, la mano temblando ligeramente. «El 50% de los muelles. No puedes simplemente quedarte con lo que es nuestro». «Yo me quedo con lo que quiero», respondió Lorenzo. Dio un paso lento hacia adelante. «Pero si no bajas esa arma de mi secretaria en los próximos 3 segundos, te voy a sacar los ojos». Tommy tragó saliva con fuerza. Movió el arma, apuntándola hacia Lorenzo. Ese fue su primer error. El segundo fue dudar. En el lapso de 2 respiros, el cuarto estalló en violencia. Lorenzo se lanzó. Se movía con una velocidad brutal y depredadora que desafiaba su tamaño. Agarró la muñeca de Tommy, torciéndola hacia arriba con un crujido nauseabundo. El arma se disparó, la bala enterrándose en las losetas acústicas del techo. Yeso llovió sobre el escritorio de Clara. Los otros 3 hombres se abalanzaron. El sonido de carne golpeando hueso resonó por la suite. Gruñidos, gritos, el golpe pesado de cuerpos cayendo al piso. No fue una pelea de película. Fue combate cuerpo a cuerpo, feo y desesperado. Lorenzo peleaba como un hombre poseído, usando codos, rodillas y todo lo que tuviera a mano. Estrelló la cara de un hombre contra el borde del escritorio de Clara. Lanzó a otro a través de la mampara de vidrio de la sala de espera. Clara no se agachó bajo su escritorio. Lenta y metódicamente estiró la mano y presionó la alarma silenciosa bajo el borde de su teclado. Luego abrió el cajón de abajo, sacó su bolso y esperó. Terminó en menos de 2 minutos. Los 4 hombres de Moretti estaban en el piso. 2 inconscientes. Uno gemía, aferrándose a una rodilla destrozada. Tommy estaba encogido en posición fetal, cuidándose un brazo roto y una mandíbula colgando en un ángulo equivocado. Lorenzo estaba parado en el centro de la carnicería. Respiraba con dificultad.
Tenía los nudillos en carne viva y partidos. Sangre, de alguien más, salpicaba su camisa blanca. Miró hacia abajo a los hombres, los ojos ardiendo de una rabia oscura y violenta. Luego miró a Clara. Esperaba que estuviera acobardada. Esperaba histeria. Esperaba que renunciara ahí mismo. Clara sostenía un paño húmedo y un rollo de toallas de papel resistentes. Su equipo de seguridad va a subir en el elevador en aproximadamente 40 segundos, dijo Clara. Su voz no vaciló. Cortó el aire cargado de adrenalina como un bisturí. Salió de detrás de su escritorio, pasando sobre el hombre gimiendo en el piso, sus tacones bajos y sensatos esquivando los charcos de sangre. Caminó directo hacia Lorenzo. Él se tensó, el cuerpo aún vibrando con la necesidad de destruir. Se alzaba sobre ella, el pecho agitado, los ojos salvajes. Clara no flaqueó. Extendió la mano y tomó su mano derecha. Lorenzo se congeló. Su tacto era fresco, completamente ausente de miedo. Ella examinó sus nudillos partidos. Está sangrando sobre la alfombra, señor Rossi. Es una antigüedad. Lorenzo la miró fijamente, atónito. La pura absurdidad del comentario le sacó el aire de la furia. La niebla violenta en su cerebro se disipó, dejándolo mirando la coronilla de su cabeza mientras ella le limpiaba con cuidado los nudillos con el paño húmedo. Tenían un arma sobre ti, dijo Lorenzo con la voz áspera. La sostenía mal. Si disparaba, el retroceso hubiera desviado su puntería hacia la izquierda, observó Clara con tono clínico. Presione esto sobre su mano. Mantenga presión constante. Le entregó el paño. El elevador hizo un timbre. 5 de los hombres de Lorenzo salieron en tropel, armas desenfundadas, evaluando la escena. Limpien esto, les ladró Lorenzo, sin apartar los ojos de Clara. Sáquenlos de aquí. Si sangran en el elevador, que se lo laman. Los hombres se apresuraron a obedecer, arrastrando al gimiente músculo de Moretti hacia el elevador de servicio. Lorenzo permaneció de pie cerca del escritorio de Clara. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por un dolor agudo y punzante en la mano y una realización profunda e inquietante. Miró a Clara, que había regresado a su silla y limpiaba con calma el yeso del teclado. No gritaste, dijo él. Gritar no cambia los resultados. Solo desperdicia oxígeno, respondió Clara, abriendo su calendario en la pantalla. Necesito llamar al vidriero para la mampara y a la cuadrilla de limpieza, las discretas. Lorenzo caminó y puso ambas manos planas sobre su escritorio, inclinándose muy cerca. Su rostro estaba a centímetros del de ella. El olor a cobre y sudor emanaba de él. ¿Quién eres tú?, exigió, la voz bajando a un susurro reservado solo para ella. La gente normal no ve un baño de sangre y se preocupa por la tintorería. Clara finalmente levantó la vista. Miró más allá de la intimidación, más allá de la sangre, más allá del aura de poder que hacía temblar a los hombres. Lo miró con un agotamiento que reflejaba el de él. La gente normal, dijo Clara en voz baja, no sobrevive lo suficiente como para necesitar un sueldo. Voy a llamar al vidriero. Vaya a cambiarse la camisa, señor Rossi. Tiene una cena de negocios a las 8. Lorenzo se enderezó despacio. La miró un largo y pesado momento. El muro invisible que ella había construido, la presencia fantasmal que proyectaba, finalmente se había agrietado lo suficiente como para que él viera hacia adentro. No vio una máquina. Vio a una sobreviviente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y entró a su oficina, las pesadas puertas de roble cerrándose tras él. Por primera vez en su vida, el silencio del otro lado no se sintió vacío. Se sintió como un desafío. A Lorenzo Rossi no le gustaban los misterios. Los misterios eran vulnerabilidades. Eran hilos sueltos que, si se jalaban, podían deshacer toda una organización. Durante 5 semanas, Clara Hayes había sido la secretaria más eficiente que jamás había empleado. También era una caja fuerte cerrada. Le encargó a Leo, su jefe de inteligencia, romper el candado. A Leo le tomó 3 días compilar el expediente. Dejó caer la carpeta Manila sobre el escritorio de Lorenzo un viernes por la tarde. Clara había salido a recoger los libros contables encriptados de la casa segura del centro.
Está limpia, jefe, dijo Leo, la voz áspera de décadas de puros baratos. Aburrida, incluso. Creció en el sur de la ciudad. Su padre fue policía de calle. Se bebió el hígado hasta convertirlo en grava. Su madre desapareció cuando ella tenía 12 años. Buenas calificaciones, universidad comunitaria. Después conoció a un tipo. Lorenzo no levantó la vista de la carpeta. La abrió. Había una foto granulada del departamento de tránsito de Clara. Se veía más joven, más suave, pero el agotamiento ya se asentaba alrededor de sus ojos. ¿Quién es él?, preguntó Lorenzo. Kevin Miller, estafador de nivel medio, empezó con fraude de tarjetas de crédito. Se graduó a vender fentanilo importado. Usó su nombre para asegurar una serie de préstamos, empeñó su auto, agotó sus líneas de crédito. Y desapareció cuando los federales empezaron a olfatear. Leo golpeó una hoja de papel. La dejó cargando con todo. $31.452. Los cobradores la han acosado durante 2 años. Por eso no se inmuta cuando entra el músculo por la puerta. Está acostumbrada a que la amenacen por dinero que no tiene. Lorenzo se quedó mirando la cifra. $31.000. Él gastaba eso en trajes a la medida en un mes. Para ella, era un yunque atado al cuello, arrastrándola hacia la oscuridad. Era la razón por la que usaba zapatos con las suelas gastadas. Era la razón por la que comía una sola manzana golpeada de almuerzo todos los días en su escritorio. Encuentra a los dueños de la deuda, dijo Lorenzo, la voz plana. Cómprala, salda el saldo a cero, y encuentra a Kevin Miller. Rómpele las 2 piernas, quítale los dientes, y déjalo atado a la cerca afuera de la oficina de la DEA. Leo asintió, reconociendo la fría finalidad en el tono de su jefe. Considérelo hecho. Cuando Clara volvió 1 hora después, colocó los libros contables sobre su escritorio exactamente donde pertenecían. Le sirvió el espresso. Se dio la vuelta para irse. Todavía no lo sabía, pero se enteraría el lunes. Clara entró a su oficina exactamente a las 6 de la mañana. Lorenzo ya estaba ahí, revisando los horarios de embarque europeos. Él esperaba que ella no dijera nada, o quizás que ofreciera un tranquilo y desconcertado agradecimiento. Esperaba alivio. No esperaba la rabia helada y hirviente que irradiaba de ella. Ella no sirvió el café. Caminó hacia su escritorio y colocó un cheque de caja sobre la caoba pulida. Estaba a nombre de él, por $800. Lorenzo lo miró, luego la miró a ella. ¿Qué es esto? Todos mis ahorros, dijo Clara. Su voz no era plana ese día. Vibraba. Es el primer pago. Le voy a pagar 2.000 al mes de mi sueldo hasta que se salden los 31.000, más el interés que usted considere apropiado. Lorenzo frunció el ceño, recostándose en su silla de cuero. La deuda desapareció, Clara. Está resuelto. Usted la compró, lo corrigió ella, las manos aferrándose al borde de su escritorio. Tenía los nudillos blancos. Pagó a las agencias de cobranza, lo que significa que ya no les debo a ellas. Le debo a usted. No me debes nada, dijo Lorenzo. Fue un bono por manejar el incidente de Moretti. No quiero su caridad, espetó Clara. Fue lo más fuerte que había hablado jamás en su presencia. El sonido resonó contra las paredes de vidrio. No pedí un salvador. Sobreviví los últimos 2 años porque asumo mis errores. Asumo mi deuda. La arrastro conmigo, pero es mía. Usted me la quitó. Me convirtió en un activo en su balance. Lorenzo se puso de pie. Le sacaba 30 centímetros de altura, un muro macizo de músculo y amenaza. Pero Clara no retrocedió ni un centímetro. Levantó la barbilla, mirándolo con una ferocidad que lo tomó completamente por sorpresa. Eliminé una distracción, gruñó Lorenzo, inclinándose sobre el escritorio. Eres mi secretaria. Necesito que estés concentrada en mi negocio, no esquivando llamadas de cobradores de la más baja calaña. Usted me compró, le respondió ella, la voz bajando a un susurro áspero. Kevin vendió mi nombre, y usted compró mi tranquilidad. Los dos decidieron lo que era mejor para mi vida sin preguntarme. No vuelva a meterse en mi pasado, señor Rossi.
Si quiere ser dueño de personas, quédese con sus soldados. Yo trabajo aquí. No soy suya. Se dio la vuelta sobre los talones y salió de la oficina a grandes pasos, azotando las pesadas puertas de roble tras ella. Lorenzo se quedó parado en el silencio, mirando las puertas cerradas. Tenía el pecho apretado. Era un hombre que exigía miedo, lealtad y obediencia absoluta. Acababa de entregarle a esta mujer una vida nueva en bandeja de plata, y ella se la había arrojado de vuelta a la cara. Miró el cheque de caja de $800. No lo destruyó. Abrió el cajón superior y lo guardó adentro, justo junto a su cargador de repuesto ya cargado. Ella no era solo una sobreviviente. Era hierro. Y por primera vez en 10 años, Lorenzo Rossi se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su terreno. El bajo mundo criminal no opera en un horario estándar. Prospera en las horas en que la sociedad legítima duerme, apoyándose en la oscuridad para esconder sus transacciones y sus pecados. Eran las 2:14 de la madrugada de un miércoles. La suite ejecutiva era una tumba de vidrio y sombras. Las luces de la ciudad abajo proyectaban reflejos largos y esqueléticos por los pisos. Clara estaba en su escritorio, el brillo duro de sus 2 monitores iluminando su rostro cansado. Estaba reconciliando manualmente un libro contable corrupto de una cuenta extranjera. Ahora prefería trabajar los turnos nocturnos. Pagaban tiempo y medio, y la mantenían lejos de su apartamento vacío y con corrientes de aire. El elevador privado hizo un timbre. Las manos de Clara se detuvieron sobre el teclado. Muy pocas personas tenían acceso con tarjeta al elevador privado. Deslizó suavemente la mano derecha dentro de su cajón superior, apoyando los dedos contra el acero frío del pesado abrecartas de bronce que guardaba ahí. No era un arma, pero ella sabía dónde estaba la arteria carótida. Las puertas se abrieron. Lorenzo salió tambaleándose. No caminaba con su gracia depredadora habitual. Se tambaleaba, apoyándose con fuerza contra la mampara de vidrio esmerilado. Le faltaba el saco del traje. Su camisa blanca estaba desabotonada, empapada de lluvia y de algo más oscuro, más pesado. Clara se puso de pie de inmediato. No soltó un jadeo. Caminó con rapidez alrededor de su escritorio. Señor Rossi. Él levantó la vista hacia ella. Tenía los ojos inyectados en sangre, las pupilas dilatadas. Un corte irregular le cruzaba el pómulo izquierdo, sangrando despacio. Pero no fue el daño físico lo que detuvo a Clara en seco. Fue la mirada en su rostro, la devastación absoluta y vacía. Frankie, rasgó Lorenzo, su voz sonando como vidrio molido. Frankie era su segundo al mando, su amigo más antiguo, el hombre que había estado a su lado cuando Lorenzo tomó el control de la familia a los 24 años. Frankie vendió las rutas de los muelles a los Moretti, dijo Lorenzo. Se apartó de la pared de vidrio y se tambaleó hacia su oficina. Él armó la emboscada. 3 de mis hombres están muertos en un callejón junto al Stead. Clara lo siguió hacia la oficina oscura. Él no encendió las luces. Fue directo al bar, tomando una botella de whisky con manos temblorosas. Se saltó el vaso por completo, llevándose la botella a la boca y bebiendo con fuerza. Clara cerró con seguro las pesadas puertas de roble tras ellos. Caminó al baño privado de él, empapó una toalla gruesa en agua tibia y regresó a la oficina. Lorenzo estaba hundido en su silla de cuero, la botella colgando floja de su mano, mirando ciegamente las luces de la ciudad. Era el padrino del hijo de mi hermana, susurró Lorenzo hacia la oscuridad. Clara se le acercó despacio. No ofreció frases hechas. Las frases hechas eran insultos disfrazados de consuelo. Le quitó la botella de la mano y la puso sobre el escritorio. Luego presionó con suavidad la toalla tibia y húmeda contra el corte en su mejilla. Lorenzo se estremeció al contacto, los músculos tensándose, listos para pelear. Quédate quieto, dijo Clara en voz baja. Él se congeló. Dejó que ella le limpiara la sangre del rostro. Su tacto era metódico, clínico, y sin embargo era la única fuerza que lo anclaba en el cuarto. El olor a jabón barato y papel viejo se le pegaba a ella, cortando a través del pesado hedor a cobre, pólvora y whisky que él había traído consigo. ¿Lo mataste?, preguntó Clara. Su tono era casual,
como si preguntara sobre un embarque retrasado. Lorenzo soltó un respiro que era mitad risa, mitad sollozo. Le metí 2 balas en el pecho, lo vi ahogarse con su propia sangre en el asfalto. Se veía sorprendido. Incluso después de tenderme la trampa, se veía sorprendido de que yo de verdad apretara el gatillo. La gente siempre cree que ellos son la excepción a la regla, murmuró Clara, limpiando una mancha carmesí cerca de su mandíbula. Lorenzo levantó la mano. Le agarró la muñeca. Su agarre era fuerte, su mano grande envolviendo por completo la muñeca delgada de ella. Clara se quedó perfectamente inmóvil. No se apartó. Lo miró hacia abajo. En la luz tenue del horizonte de la ciudad, la armadura impenetrable del jefe de la mafia estaba completamente despojada. Era solo un hombre cansado, sangrando y traicionado que se estaba ahogando en la vida que él mismo había construido. ¿Por qué estás aquí, Clara?, preguntó él, la voz baja, intensa. ¿Sabes lo que soy? ¿Sabes lo que hago? Hoy viste la sangre. ¿Sabes de dónde viene el dinero? Eres lo suficientemente lista para trabajar en una firma legítima. Podrías irte. ¿Por qué te quedas en la oscuridad con monstruos? Clara miró su mano sosteniendo su muñeca. Luego encontró su mirada. Porque las firmas legítimas mienten, dijo Clara con sencillez. Usan trajes bonitos y sonríen mientras despiden a miles de personas para inflar el precio de sus acciones. Envenenan ríos y contratan abogados para esconderlo. El hombre que arruinó mi vida usaba chaleco de marca y hablaba de mindfulness mientras me robaba de la cuenta del banco. Ella retiró suavemente la muñeca de su agarre. Él la dejó ir, los dedos quedándose una fracción de segundo sobre su piel. El mundo es feo en todas partes, Lorenzo, dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. Se sintió extraño en su lengua, pesado y peligroso. Al menos aquí abajo, en la oscuridad, los monstruos admiten lo que son. Usted no finge ser un santo. Sé exactamente dónde estoy parada con usted. Lorenzo la miró fijamente. El silencio se extendió, denso y cargado. El aire entre ellos cambió, la frontera profesional disolviéndose en algo volátil. Él extendió la mano otra vez, esta vez sin agarrar su muñeca, sino trazando con suavidad la línea de sus nudillos con el pulgar. Estás parada justo a mi lado, dijo él en voz baja. Clara retrocedió, tomando la toalla ensangrentada. Necesitas un doctor que te cosa esa mejilla o va a dejar cicatriz. Voy a llamar al doctor Evans. Se retiró hacia la puerta, reconstruyendo el muro invisible ladrillo por ladrillo. Pero al girar la manija, supo que el cimiento estaba agrietado. Él le había mostrado la garganta, y ella no se la había cortado. En su mundo, eso era un juramento de sangre. El peligro de volverse visible en un mundo de depredadores es que de repente te conviertes en presa. Durante meses, Clara había sido un fantasma. Pero los fantasmas no saldan deudas de $30.000 en efectivo. Los fantasmas no se paran en el santuario interior mientras el jefe sangra. La noticia se había filtrado. La familia Moretti, tambaleándose por la pérdida de las rutas de los muelles y desesperada por encontrar ventaja contra un hombre que, aparentemente no tenía debilidades, encontró la única anomalía en la vida de Lorenzo Rossi, su secretaria. Era un martes por la noche. La lluvia de noviembre se estaba convirtiendo en aguanieve, cubriendo el pavimento con una capa traicionera de hielo. Clara salió de la estación del metro, envolviéndose más apretado su abrigo de lana barato. Su apartamento estaba a 4 cuadras, en un vecindario donde habían destrozado los faroles de la calle y nunca los reemplazaron. Los sintió antes de verlos. Fue un cambio sutil en el ritmo de la calle. Pasos detrás de ella que igualaban su paso perfectamente. Un sedán negro esperando demasiado tiempo en la intersección de adelante. Clara no aceleró el paso. El pánico era sangre en el agua. Mantuvo su ritmo constante, los ojos recorriendo las sombras. Dobló hacia un callejón que llevaba directo a su calle. Era un riesgo calculado. Era un cuello de botella, pero también estaba lo bastante oscuro para esconderse. 2 hombres salieron de detrás de un basurero, bloqueando su camino. Vestían gruesas chaquetas de cuero. Uno tenía una barra de metal apoyada casualmente contra la pierna. El otro tenía una mano hundida en el bolsillo,
El bulto inconfundible de un arma de fuego apuntando directo hacia ella. Clara se detuvo. No soltó el bolso. No gritó. Calculó la distancia. 3 metros. Demasiado lejos para el spray de pimienta en su llavero. Clara Hayes, dijo el hombre de la barra, sonriendo. Tenía un diente de oro que capturaba la luz tenue de la calle. Eres una mujer difícil de rastrear. Rossi te tiene bien guardada. Tengo $80 en mi bolso y una tarjeta de metro, dijo Clara, la voz sin emoción. Tómenlo y váyanse. El hombre se rió. No queremos tu efectivo, muñeca. Queremos un aventón. Te vamos a subir a ese auto de allá, y vamos a llamar a tu jefe. Queremos ver cuánto de nuestro territorio está dispuesto a devolver para mantener respirando a su papelera favorita. Están cometiendo un error, dijo Clara. No lo creo. El hombre avanzó. No sobre el secuestro, aclaró Clara, el corazón golpeándole las costillas aunque su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Están cometiendo un error sobre mi valor. Lorenzo Rossi no negocia por rehenes. Considera que lo capturen a uno una señal de incompetencia. Si lo llaman, no les va a dar territorio. Simplemente va a contratar una nueva secretaria mañana por la mañana. El hombre del arma frunció el ceño, mirando a su compañero. La duda fue breve, pero estuvo ahí. Está mintiendo. Agárrenla, ladró el hombre armado. Antes de que el hombre de la barra pudiera dar otro paso, el rugido de un motor de alto rendimiento rompió el silencio del callejón. Una camioneta negra mate y elegante dio la vuelta a la esquina, saltando la banqueta y avanzando directo por el callejón estrecho. Las luces altas los cegaron. Los dos hombres se dispersaron, lanzándose hacia la basura y el lodo para evitar quedar aplastados contra las paredes de ladrillo. La camioneta frenó de golpe, deteniéndose a centímetros de Clara. La puerta del conductor se abrió de una patada. Lorenzo salió al aguanieve. No llevaba traje. Vestía una chaqueta táctica oscura, el rostro convertido en una máscara de furia absolutamente desatada. Ni siquiera desenfundó su arma. Caminó directo hacia el hombre de la barra. Lo agarró del cuello y lo estrelló contra la pared de ladrillo con un crujido nauseabundo. El hombre soltó la barra, boqueando por aire. El segundo hombre se puso de pie a trompicones, sacando su arma. Lorenzo, gritó Clara. Sonó un disparo, no del hombre de Moretti, sino desde las sombras de la esquina de la calle. El hombre armado gritó, soltando su arma cuando su hombro estalló. Dos de los hombres de Lorenzo salieron de la oscuridad, rifles en alto. Habían estado siguiéndola. Lorenzo no miró al hombre sangrando. Mantuvo el agarre en la garganta del primero, levantándolo unos centímetros del suelo. Dile a Moretti, siseó Lorenzo, la voz retumbando como trueno en el espacio estrecho, que si vuelve a mirar su sombra otra vez, voy a quemar su casa hasta los cimientos con sus hijos adentro. Lo lanzó al lodo. ¡Corran! Los hombres se apresuraron a huir, arrastrando a su compañero herido, dejando un rastro de sangre en la nieve. Lorenzo se dio la vuelta. Caminó hacia Clara. Respiraba con dificultad, la adrenalina irradiando de él en oleadas. La miró de arriba abajo, revisando si estaba herida. Cuando vio que estaba ilesa, la furia en sus ojos no se desvaneció. Se transformó en algo completamente distinto. Desesperación. No habló. Estiró la mano, la agarró de las solapas del abrigo y la jaló con fuerza contra su pecho. Clara jadeó, el impacto sacudiéndola. Él la envolvió con los brazos, hundiendo el rostro en su cabello mojado. Su corazón latía como un martillo neumático contra su mejilla. Fue un abrazo sofocante, posesivo. No tenías seguridad, respiró Lorenzo contra su oído, la voz áspera. Le dije a Leo que te pusiera un equipo, y los dejaste plantados en el metro. No necesito niñeras, logró decir Clara, la voz amortiguada contra su chaqueta. Sus manos, completamente por voluntad propia, subieron despacio a agarrar la cintura de él. Lorenzo se echó hacia atrás lo suficiente para mirarle el rostro. El aguanieve se congelaba en sus pestañas. Ahora eres un blanco, dijo él con fiereza. Saben que me importas. Saben que eres lo único en esta ciudad que no me puedo permitir perder.
Clara lo miró fijamente, la realidad de sus palabras hundiéndose como una piedra en un lago congelado. El muro invisible que había pasado años construyendo había desaparecido, completamente destruido por la gravedad violenta y aterradora del hombre parado frente a ella. Sube al auto, ordenó Lorenzo, su tono sin dejar espacio a discusión. No vas a volver a ese apartamento. No esta noche. Nunca. Clara miró la puerta abierta de la camioneta. Miró su calle oscura y vacía. Por primera vez en su vida, no luchó por su independencia. Entró a la calidez del auto, rindiéndose al tirón de la oscuridad. El penthouse de Lorenzo ocupaba todo el piso superior de un rascacielos en Gold Coast. Era una fortaleza suspendida entre las nubes, accesible solo por un elevador privado que requería autorización biométrica. Adentro era una extensión enorme de mármol frío, ventanales del piso al techo y muebles minimalistas que parecían demasiado caros para siquiera sentarse en ellos. Era un hogar diseñado por alguien que nunca dormía. Clara despertó un miércoles por la mañana en una habitación de huéspedes del tamaño de todo su apartamento. Las sábanas eran de algodón egipcio de alto con teó de hilos, pesadas y sofocantes. En el pie de la cama había una pila de ropa con las etiquetas todavía puestas. Blusas de seda, pantalones de lana a la medida, suéteres de cachemira, todo en su paleta de colores apagados. Beige, azul marino, gris pizarra. Ella miró la ropa. Eran una disculpa y un collar, todo envuelto en uno. No se la puso. Buscó en la bolsa de lona que uno de los hombres de Lorenzo había empacado apresuradamente de su apartamento, la noche anterior. Encontró su propia falda gris ligeramente descolorida y una blusa blanca abotonada que se había lavado demasiadas veces. Se vistió, se sujetó el cabello en su moño severo y salió del cuarto. El penthouse estaba en silencio. Dos hombres de traje oscuro estaban parados junto a la puerta principal. No hablaron, pero sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Encontró a Lorenzo en la cocina. Estaba parado junto a una isla enorme de mármol, una tableta en una mano y una taza de café negro en la otra. Vestía jeans oscuros y un suéter ajustado que se le tensaba en los hombros. Levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos bajaron hacia la ropa descolorida de ella. No comentó sobre la seda descartada. Leo va a traer las carpetas de la oficina, dijo Lorenzo, la voz áspera de cansancio. Vas a trabajar desde aquí. Configuré una terminal segura en el estudio. No sales del edificio. Clara caminó hacia la cafetera. Era una monstruosidad compleja de acero inoxidable. La ignoró, encontró una taza en el gabinete y se sirvió un vaso de agua de la llave. Tengo una cita con el dentista el viernes, dijo Clara, recargándose en la barra. Lorenzo frunció el ceño. Cancélala. Las calles no son seguras. Moretti está en pánico. Cuando los animales entran en pánico, muerden a ciegas. Esperé 3 meses por esta cita. Es un tratamiento de conducto, Lorenzo. No la voy a cancelar. Él puso la tableta sobre la barra. El crujido agudo del plástico contra el mármol resonó en el cuarto cavernoso. Casi te secuestran de la calle hace 12 horas. No vas a salir por esa puerta para que te taladren un diente. Entonces manda a un guardia armado al dentista conmigo, respondió Clara, la voz manteniéndose perfectamente nivelada. O manda a 3. No me importa, pero no voy a cambiar una prisión por otra. No soy una rehén, y no soy su mantenida. Soy su empleada. Lorenzo cerró la distancia entre ellos. Se movió con esa misma velocidad aterradora, deteniéndose a centímetros de ella. Olía a espresso fresco y al sabor metálico de adrenalina que nunca terminaba de irse. Eres más que una empleada, y los dos lo sabemos, dijo él con suavidad. El peligro en su voz se filtraba con algo crudo. Ellos también lo saben. Si Moretti pone las manos sobre ti, no solo te va a matar. Se va a tomar su tiempo. Te va a usar para quebrarme. Clara lo miró. Vio el agotamiento grabado en sus facciones, el peso pesado de mantener a flote un imperio violento. Ella extendió la mano, los dedos rozando ligeramente el borde de la venda en su mejilla. Entonces vamos a quebrarlo al primero, dijo ella. Los ojos de Lorenzo se abrieron un poco. ¿Qué? Moretti está perdiendo territorio.
Usted mismo lo dijo. Está en pánico, afirmó Clara, dejando caer la mano. El pánico significa contabilidad descuidada. El pánico significa cadenas de suministro rotas. Usted lo ha estado combatiendo en las calles con balas y bates de béisbol. Eso es ineficiente. Hace ruido. Trae a la policía. Pasó junto a él, dirigiéndose hacia el pasillo que llevaba al estudio. ¿A dónde vas?, preguntó Lorenzo, girándose para verla. A la terminal segura. Tráigame sus últimos 6 meses de importaciones conocidas. Declaraciones de aduana, manifiestos de transporte, declaraciones fiscales de sus empresas fantasma, todo lo que tenga Leo. Clara se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. No necesita quemarle la casa, Lorenzo. Lo puedo quebrar financieramente para el martes. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Lorenzo. Era una expresión aterradora, completamente carente de calidez, pero enfocada por completo en ella. Por primera vez, no la miraba como una vulnerabilidad. La miraba como un arma. Durante 4 días, el estudio se convirtió en una sala de guerra. Clara apenas dormía. Vivía de té negro y el aire frío y estéril del aire acondicionado del penthouse. El escritorio de caoba estaba sepultado bajo montañas de papel. Lorenzo se sentaba enfrente de ella, atendiendo llamadas, manejando las repercusiones en las calles, mientras Clara diseccionaba la anatomía financiera de la familia criminal Moretti. Era totalmente poco glamoroso. No eran las guerras de mafia que se ven en el cine. Eran números de identificación fiscal, manifiestos de carga mal escritos y códigos de ruta en cuentas extranjeras. El sábado por la noche, la lluvia regresó, azotando los ventanales del piso al techo. Las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de neón. Clara se frotó los ojos, recostándose en la pesada silla de cuero. La vista se le nublaba. Toma, dijo Lorenzo. Colocó un plato encima de una pila de facturas de embarque. Era un sándwich de queso derretido ligeramente quemado en un borde, y un tazón de sopa de tomate. Clara miró el plato, luego a Lorenzo. Él estaba sentado en el borde del escritorio. Se había enrollado las mangas, revelando una cicatriz irregular y descolorida que le recorría desde la muñeca hasta el codo. ¿Cocinó?, preguntó Clara, la voz ronca. Ensamblé, corrigió Lorenzo. Come. Llevas 9 horas mirando ese libro contable. Clara tomó la mitad de un sándwich. Estaba grasoso, salado y perfecto. Comieron en silencio unos minutos. El único sonido era la lluvia pesada contra el vidrio. Lo encontré, dijo Clara en voz baja, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Lorenzo se detuvo a la mitad de un bocado. Bajó su sopa. Muéstrame. Clara giró el monitor hacia él. Moretti ya no mueve sus armas por los muelles. Sus hombres cerraron eso. Las está moviendo a través de una fachada textil comercial, una compañía llamada Azure Linens. Señaló una serie de celdas resaltadas en una hoja de cálculo. Pero no le está pagando en efectivo a su inspector de aduanas. Le está pagando a través de una empresa fantasma que tiene la hipoteca de la casa del inspector en los suburbios. Los pagos están categorizados como consultoría estructural. Lorenzo se inclinó, su hombro rozando el de ella. Miró fijamente la pantalla, absorbiendo los datos. Si esa empresa fantasma incumple con las cuotas de franquicia fiscal estatal, continuó Clara, la voz tomando un ritmo clínico y desapegado, el Estado embarga los activos, incluyendo la hipoteca. El inspector de aduanas pierde su casa. Le faltan 3 días para el plazo porque las cuentas de Moretti están congeladas por la guerra de calles que usted ha estado llevando. Moretti no tiene la liquidez para pagar la cuota de franquicia. Lorenzo la miró. ¿De cuánto es la cuota? $42.000. ¿Entonces la pagamos?, preguntó Lorenzo, frunciendo el ceño. No, compramos la deuda, dijo Clara, girando la cabeza para encontrar su mirada. Estaban a centímetros de distancia. Compramos la empresa fantasma a través de un intermediario. Tomamos la hipoteca del inspector. No solo detenemos el cargamento de Moretti. Somos dueños del hombre que autoriza los cargamentos. La próxima vez que Azure Linens traiga un contenedor, el inspector lo marca para revisión federal.
La ATF confisca el cargamento. Moretti pierde 3 millones en armas de fuego sin registrar y carga con la acusación federal. Lorenzo se quedó en silencio. Miró de la pantalla al rostro de Clara. La dura luz azul de la escena iluminaba las ojeras bajo sus ojos, la línea severa de su mandíbula. Estaba completamente compuesta. Acababa de diseñar la destrucción de la vida de un hombre, la decapitación de un imperio rival, con el mismo desapego emocional que usaba para pedir suministros de oficina. Él extendió la mano y cerró la laptop. El cuarto quedó sumido en la tenue luz ambiental de la ciudad. «Eres aterradora», susurró Lorenzo. «Soy eficiente», lo corrigió Clara. Lorenzo levantó la mano, sus dedos ásperos jalando los pasadores de su moño. Su cabello castaño cayó alrededor de sus hombros en una ola pesada y desordenada. Clara no se apartó. Dejó que él le quitara la armadura severa que llevaba puesta. Él se paró entre sus rodillas, acorralándola en la silla de cuero. Sus manos se movieron hacia su mandíbula, inclinándole el rostro hacia arriba. «¿Por qué haces esto, Clara?», preguntó él, la voz un rumor bajo en su pecho. «Pudiste haberte escondido detrás de mí. Pudiste haber dejado que mis soldados se encargaran. En cambio, estás atando tus manos a las mías. Si esto sale mal, los federales no van a importarles que solo eras la secretaria. Vas a caer conmigo». Clara miró profundamente en sus ojos oscuros y violentos. Vio al monstruo ahí, durmiendo justo debajo de la superficie. Pero también vio al hombre que había limpiado sus propios pisos. Al hombre que había comprado su deuda para liberarla. Al hombre que había incendiado un callejón para mantenerla con vida. «Se lo dije», dijo Clara, la voz firme. «Asumo mis deudas. Usted me salvó la vida en ese callejón. Estoy equilibrando la cuenta». «No quiero tu gratitud», gruñó Lorenzo, el agarre en su mandíbula apretándose apenas. «No quiero una cuenta equilibrada». «Entonces, ¿qué quiere?». Lorenzo no respondió con palabras. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue una colisión. Fueron años de agotamiento, violencia y aislamiento estrellándose contra un muro de resiliencia inquebrantable. Clara jadeó contra su boca, las manos aferrándose al frente de su camisa. Él sabía sal, whisky y desesperación. La besó como un hombre hambriento, las manos bajando a su cintura para atraerla con fuerza contra él. Clara le devolvió el beso con igual ferocidad. No había romance en ello, ni promesas suaves y susurradas. Era un reconocimiento de la oscuridad. Eran dos sobrevivientes dándose cuenta de que lo único en el mundo que tenía sentido era la persona parada frente a ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lorenzo apoyó la frente contra la de ella. «Haz la compra», respiró Lorenzo. «Compra la empresa fantasma. Termínalo». Clara asintió una vez. Alcanzó la laptop a su alrededor, la abrió y ejecutó la transferencia bancaria. Las repercusiones fueron rápidas, silenciosas y absolutas. El martes por la mañana, la ATF allanó la bodega de Azure Linings en Cicero. Encontraron 300 rifles semiautomáticos sin registrar enterrados bajo cajas de toallas de hotel baratas. El inspector de aduanas, dándose cuenta de repente de que su pensión y su casa ahora eran propiedad de una empresa tenedora registrada a un intermediario de Lorenzo Rossi, se quebró de inmediato. Le entregó a los federales todo el rastro de papel. Para el miércoles por la tarde, los agentes federales estaban tirando la puerta del complejo de Moretti. Tommy, el músculo de la cicatriz, fue arrestado tratando de huir por un drenaje pluvial. A Moretti mismo se lo llevaron esposado, gritando obscenidades a las cámaras de las noticias. Ningún hombre de Lorenzo disparó un solo tiro. No se derramó sangre en las calles. La familia Rossi no perdió un solo soldado. Fue una masacre sin sangre. Una semana después, la suite ejecutiva del piso 50 había vuelto a la normalidad. Habían reemplazado la mampara de vidrio. Habían limpiado a fondo la alfombra antigua. El reloj de péndulo hacía tic-tac rítmicamente en el rincón. Clara salió del elevador privado exactamente a las 5:45 de la mañana. Los guardias de seguridad de narices aplastadas ya no solo la saludaban con la cabeza ese día. Se enderezaban. Apartaban la mirada.
El rumor se había filtrado por los rangos. No sabían los detalles exactos de la caída de Moretti, pero sabían quién la había orquestado. Los hombres de traje a la medida ya no la veían como una civil. La veían con un temor profundo y silencioso. Ella caminó hacia la pequeña cocina. Sacó el tueste oscuro, 2 cucharadas y media, agua filtrada. Entró a la oficina de Lorenzo. Él ya estaba en su escritorio, mirando el amanecer sangrar sobre el lago Michigan. Vestía un traje azul marino impecable, la piel amoratada bajo sus ojos por fin empezando a desvanecerse. Clara puso el espresso en el lado derecho de su escritorio, a exactamente 8 centímetros del borde. Lorenzo se apartó de la ventana. Miró el café, luego la miró a ella. Las cuentas en el extranjero están completamente reconciliadas, dijo Clara, la voz cayendo de vuelta en su familiar zumbido neutral. Los representantes del sindicato están programados para las 2, y tiene una cena a las 8 con el concejal. Lorenzo no alcanzó el café. Abrió el cajón superior. Sacó un pedazo de papel y lo deslizó sobre el escritorio. Clara bajó la vista. Era el cheque de caja, los $800 que ella había intentado darle para pagar su deuda. No cargo con tu deuda, Clara, dijo Lorenzo, la voz baja pero dominando el cuarto. Y tú no cargas con la mía. La cuenta está saldada. Clara se quedó mirando el cheque. Lentamente estiró la mano, lo tomó y lo rompió limpiamente por la mitad, luego en cuartos. Dejó caer los pedazos en el bote de basura de cuero junto al escritorio. Bien, dijo Clara. Se dio la vuelta para irse, regresando a su escritorio en la oficina exterior. Clara, la llamó Lorenzo. Ella se detuvo, la mano sobre la pesada manija de bronce de la puerta de roble. Volteó a verlo. Lorenzo tomó el espresso. Le dio un sorbo. Los representantes del sindicato a las 2. Quiero que estés en el cuarto. La mano de Clara se quedó quieta. Las secretarias nunca se sentaban en las reuniones. Las secretarias servían el café, cerraban la puerta y se ponían audífonos con cancelación de ruido para ignorar los gritos. Van a pedir un aumento del 12% en los contratos de carga, continuó Lorenzo, poniendo la taza sobre el escritorio. Quiero que les expliques exactamente cuánto depende su fondo de pensiones de nuestras empresas fantasma. Quiero que les hagas los cálculos. No le estaba pidiendo que tomara notas. Le estaba pidiendo que negociara. La estaba sacando de las sombras y colocándola directamente a su mano derecha. Clara lo miró. El hombre que despedía a una secretaria por semana porque no podían con su café ahora le estaba entregando las llaves del reino. No lo hacía por amor, aunque el fuego posesivo en sus ojos ardía más caliente que nunca. Lo hacía por respeto. El 12% es demasiado alto, dijo Clara, su mente analítica ya desmenuzando el problema hasta sus piezas. Puedo limitarlos al 7,5 si aprovecho los vacíos fiscales en la nueva legislación de la autoridad portuaria. Lorenzo sonrió. Fue una sonrisa real, genuina y peligrosa, reservada solamente para ella. Entonces limítalos al 7,5. Dile a Leo que te traiga los archivos de la autoridad portuaria. Ya los tengo, dijo Clara. Abrió la pesada puerta de roble. Caminó de vuelta a su escritorio, ya no el fantasma invisible que solía ser, sino la arquitecta del imperio. Se sentó, encendió sus 2 monitores y empezó a escribir. A través de las puertas abiertas, Lorenzo la observaba. Por fin tenía su silencio. Pero no era el silencio de la sumisión. Era el silencio calmado y aterrador de un arma cargada, sostenida firme por una mujer que sabía exactamente dónde apuntar. ¿La eficiencia despiadada de Clara los dejó sin aliento? ¿O la feroz devoción protectora de Lorenzo se ganó su corazón? La línea entre supervivencia y poder es delgadísima, y estos dos acaban de reescribir todas las reglas. Si les encantó sumergirse en el mundo oscuro, peligroso y profundamente humano del Imperio Rossi, denle like ahora mismo. De verdad ayuda a que el canal crezca. No olviden compartir esta historia con un amigo que ame un romance mafioso crudo y con los pies en la tierra, donde la heroína pelea con su inteligencia. Suscríbanse y activen la campanita para que nunca se pierdan nuestro próximo drama de audio.